Hola entidades cuánticas, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de mecánica cuántica y hoy vamos a hablar de la notación de Dirac y los operadores de spin. ¿Por qué? Pues porque lo que hemos estado viendo hasta ahora en realidad no eran realmente los operadores de spin, solo eran las matrices de Pauli, que se construyen a partir de ellas los operadores de spin, pero no son los operadores de spin en realidad. Y vamos a hablar de la notación de Dirac, porque cabe aclarar algunas cositas que hemos estado viendo. A ver, hasta ahora hemos visto pues en la notación de Dirac que teníamos que poníamos los brackets y demás, es decir, un estado lo representábamos con esto, pero claro, esto simplemente si solo nos sirve para representar vectores, pues qué chorrada, ¿no? Es decir, pues ¿por qué utilizo una notación nueva si realmente no me va a aportar nada mejor de lo que ya tenía? Pues vamos a aclarar algunas cosas porque en realidad sí que aclara realmente y es verdaderamente potente cuando nos vamos a dedicar a ciertas cosas. Veréis, voy a utilizar los operadores de spin que vamos a construir a partir de las matrices de Pauli y para ello los voy a utilizar para representar en notación de Dirac la verdadera potencia que tiene esta notación. Bueno, vamos a ver, si recordamos de las matrices de Pauli, teníamos aquí, voy a ponerlo aquí, teníamos el operador sigma x, que es el 1, perdón, ya me estoy liando, el 0, 1, 1, 0, el operador sigma i, que era 0 menos i 0, y nuestro sigma z, que era el 1, 0, 0, menos 1. Vale. ¿Y qué propiedades tenían? Bueno, pues si os acordáis del vídeo anterior, las propiedades que tenían era que cualquier sigma sub i al cuadrado era igual a la identidad 2×2, es decir, 1, 0, 0, 1. Y además, bueno, teníamos el anticonmutador, que viene de aquí, que cualquier sigma i con otro sigma j nos daba que esto era igual a 2 veces la delta de Kronecker de ij, recordad que era 1 si i igual a j y 0 si i distinto de j, y la matriz identidad 2×2. Y además de esto teníamos los corchetes, es decir, los conmutadores de una matriz i con una matriz j eran igual a, si no me equivoco, 2 veces la identidad por epsilon y jk, esto es la delta perdón, el tensor el símbolo de Levi-Civita, símbolo no tensor, ojo que a veces se utiliza como tensor, pero en realidad muchas de las veces se utiliza realmente como símbolo, por la matriz sigma k. Es decir, si yo pongo la sigma x y la sigma y, me va a quedar aquí x, y la única que no va a ser 0 es la z. Y va a quedar 2 veces y por z. Vale, pues con esto teníamos las propiedades que vamos a utilizar ahora para definir los operadores de spin. ¿Y qué van a ser estos? Bueno, pues nosotros lo que vamos a coger es lo siguiente. Queremos un operador, por ejemplo, un operador SZ, voy a ponerle el gorrito, que al multiplicarlo por un estado, con un cierto spin, me vaya a quedar más o menos h barra, que es son las unidades del spin, que es la julios por segundo, julios segundo, ojo, no julios dividido por segundo, por un medio, y me quede ese mismo estado. Vale. ¿Cómo consigo yo esto? Bueno, pues si recordamos los autovalores en la base sigma z del spin eran más 1 y menos 1. Bueno, pues simplemente yo lo que voy a hacer es construir. Es decir, un sigma i, cualquiera de ellos, lo voy a definir como h barra medios por la sigma sub i. Y claro, algunos os estaréis preguntando, bueno, pero cuando hablamos del spin, estamos hablando de que una partícula, bueno, normalmente nos han hecho pensar que es una partícula que gira
con un cierto eje, digamos, con respecto a un cierto eje, en una determinada dirección que cuando tú la mides, pues mides +1 o -1. Bueno, vale, a ver, más o menos se puede entender de cierta manera como un vector de forma clásica, es decir, hacia dónde gira, ya lo he dicho varias veces, pero realmente no es así. Es decir, y esto os lo digo como, bueno, un poquito de información extra, que es, realmente no es un vector. Eso ya lo hemos comprobado porque un vector podríamos medir todas sus componentes a la vez. En realidad lo que se llama, esto es un bivector. Y hay una rama relativamente nueva de las matemáticas que se llama álgebra geométrica, no geometría algebraica, es álgebra geométrica, que es una, digamos, un caso particular de un álgebra de Clifford, en el que en realidad el spin viene representado por un bivector que es un área. Es una cosa bastante chula, porque respeta totalmente las propiedades del spin y puede representarlo de una manera muy sistemática y muy bonita, la verdad. Pero bueno, por si os interesa, pues hay algunos libros por ahí y es algo relativamente nuevo dentro de las matemáticas. Bueno, pero ¿qué es lo que sí es? Es decir, nosotros sí tenemos aquí 3 componentes y nuestra, digamos, intención sería pues representar un vector S que tenga las 3 componentes, es decir, que tenga la componente Sx, que tenga la componente Si y que tenga la componente Sz. Esto sería lo, digamos, razonable, donde cada una de las componentes sea una componente del spin. Y efectivamente podemos hacerlo. No es realmente un vector, pero podemos ponerlo de esta manera y que se parezca a lo que es un vector. Pero sucede lo siguiente. Como vemos aquí, si hacemos los operadores de esto, es decir, nosotros tenemos esta definición de aquí y a partir de esta vamos a definir cuáles son las relaciones de conmutación y de anticonmutación de los operadores de spin. Es decir, yo voy a coger y si quiero saber un SI con un SJ, ¿cuáles son sus relaciones de conmutación? Es decir, yo voy a tener aquí pues que esto en realidad viene de aquí y de multiplicar esta por h barra medios y esta por h barra medios. O sea que si yo multiplico aquí y aquí por h barra medios y al otro lado por h barra medios al cuadrado, es decir, esto, voy a obtener sus relaciones de conmutación. Por lo tanto, esto es 2i epsilon y jk por la sigma k. Vale, como este sigma k lo quiero juntar con una de estas, pues lo que voy a hacer es meterlo dentro y por lo tanto me queda un h barra medios por 2i por sigma, no, perdón, por s sub k, que es el que nos va a quedar. Y esto es, eliminamos este 2 con este 2, esto es i h barra epsilon y jk por sk. Y ya tenemos las relaciones de conmutación de estos. Voy a borrar esto. ¿Qué más relaciones teníamos? Pues teníamos aquí la de anticonmutación, es decir, yo quiero hallar ahora sigma sub i con sigma sub s sub j anticonmutador. Vale, pues hacemos la misma operación, es decir, multiplicamos este por h barra medios, multiplicamos este por h barra medios, es lo mismo que multiplicar a este lado por h barra cuadrado cuartos. Y dejamos esto como está, es decir, 2 delta ij y la identidad 2 por 2. Esto lo vamos a dejar así como está. Bueno, podemos simplificar aquí. ¿Qué más vamos a necesitar? Bueno, pues la evidente de cuánto vale S sub i al cuadrado. Pues va a ser lo mismo que el sigma sub i al cuadrado, o sea, la identidad. ¿Y multiplicado por qué? Pues multiplicado por h barra cuadrado partido por 4. Vale. ¿Para qué hago todo esto? Bueno, pues porque si bien tenemos aquí las componentes de una especie de vector y no podemos medirlas todas a la vez porque no conmutan,
Es decir, al medir una y después medir otra, recordad que cambiábamos el estado del vector, del estado de la partícula. Lo que vamos a hacer ahora es decir, bueno, ¿pero puedo calcular su módulo? Pues sí, podemos calcular su módulo. Y si nos acordamos, o más concretamente, el cuadrado de su módulo, es decir, hacemos S y lo multiplicamos por el mismo. Es decir, hallamos un operador S cuadrado. ¿Este le vamos a poder hallar? Pues bien, vamos a hacerlo. Y lo que vamos a hacer es, voy a cambiar de color para que quede más claro. Sx, Si y Sz lo vamos a multiplicar por el mismo. Y vamos a ver qué queda. Pues bien, Sx con Sx nos queda Sx al cuadrado, más Sx con Si, en ese orden, cuidado, más Sx con Sz. Y cuidado con el orden, porque aquí es súper importante. Y ahora hacemos el resto, es decir, Si, Sx, más Si al cuadrado. Y aquí vamos a fijarnos en una cosa. Aquí tenemos Sx cuadrado, aquí tenemos Si cuadrado y aquí tenemos Sz cuadrado. Lo voy a dejar aquí de lado. Ya nos ocuparemos de ello más adelante, porque ahora lo que me interesa es lo siguiente. Vamos a fijarnos en esto. Sx con Si. ¿Dónde tengo yo el otro? Si con Sx. Vale. ¿Esto qué es? Esto es el conmutador, es decir, el anticonmutador con Si. Más, ¿cuál es el otro? Pues buscamos Sx con Sz, este, y Sx con Sz, Sz con Sx. Vale, pues tenemos otra vez el anticonmutador. ¿Y cuál nos queda? Pues nos queda Si con Sz, que es este, con este, otra vez el anticonmutador. Vale, y si nos acordamos, aquí tenemos que si Si y Sj son diferentes, nos va a quedar 0. Y por lo tanto, este y este van a ser nulos y nos va a quedar solo esta parte de ahí. Es decir, que S cuadrado va a ser igual a Sx al cuadrado más Si al cuadrado más Sz al cuadrado. Es decir, lo clásico que cabría esperar de un vector, que sean el cuadrado de sus componentes, lo cual dices, pues oye, se parece bastante. ¿Y cuánto vale esto? Bueno, pues vemos que es cualquiera de estos s al cuadrado, es h barra cuadrado partido por 4 por la identidad. Como todos valen lo mismo, lo multiplicamos por 3. ¿Y esto qué es? Pues esto es 3/4 de h barra cuadrado y la identidad. Y como es un operador que es proporcional a la identidad, conmuta con cualquiera de estos operadores, el Sx, el Si o el Sz. Y por lo tanto, podemos medir este a la vez que cualquiera de las componentes. Bien, y ahora una cosa que nos podemos preguntar es, ¿este numerajo cuánto vale? O sea, es decir, ¿por qué no sale aquí 3/4 de h barra cuadrado? Es como un poco raro, ¿no? Bien, aquí es donde viene una cosa que no vamos a ver a fondo ahora, pero lo veremos cuando veamos el momento angular, porque al fin y al cabo esto es un momento angular. Y vamos a ver que cuando queremos medir el momento angular de una partícula, por ejemplo, en el átomo de hidrógeno o lo que sea, la notación de Dirac se vuelve algo súper potente. ¿Por qué? Pues porque ahora, si nosotros buscamos qué podemos medir de un estado, por ejemplo, y nosotros queremos medir el spin o todas las propiedades que tengan que ver con el spin,
nos bastará con coger y decir, bueno, pues yo voy a coger una base, es decir, nosotros teníamos nuestras 3 direcciones espaciales en el espacio de spin y yo voy a decir, vale, ¿cuál es la que quiero que me quede con los autovalores? Es decir, ¿cuál voy a coger como dirección predilecta? Bueno, pues normalmente, por notación, cogemos la Z. Vale, pues entonces me bastará lo siguiente. Puedo expresar esto como el valor que tenga este operador y el valor que tenga este operador. Normalmente se les escribe así, S y M, o M sub S, para ser más precisos. ¿Y por qué puedo yo escribirlo así? Pues gracias a la notación de Dirac. Por lo siguiente, yo voy a coger una base de operadores que se llama un conjunto completo de observables compatibles, es decir, CC o C, que va a ser el S cuadrado y el SZ. Y como conmutan, los puedo medir los dos a la vez, es decir, puedo hacerlo simultáneamente. No me va a cambiar en nada que yo mida SZ o que mida S cuadrado en cualquier orden. Si yo mido el S cuadrado, por ejemplo, de S y M, que es este operador, este estado de aquí, lo que me va a quedar es necesariamente esto de aquí, es decir, 3/4 de h barra cuadrado y el estado como estaba. Pero ojo, y esto ya lo veremos más adelante, de momento solo esto es un teaser aquí para que vayáis abriendo un poquito de boca con el momento angular. Esto no es ese, esto es lo siguiente, que es, si no me equivoco, h barra cuadrado por s más 1 por el operador, bueno, perdón, por el estado SM. Esto sí es 3/4. ¿Cuánto vale S? Pues S va a valer un medio. Es decir, va a ser el valor absoluto del operador de spin. Si, por ejemplo, tuviésemos un sistema en el que el valor absoluto del spin sea 10, vamos a poner S sería 10, y el valor que nos va a dar el S cuadrado, el operador S cuadrado, va a ser 10 por 10 más 1. Si tenemos, yo que sé, cualquier otro, spin 3 medios, pues 3 medios más 1 por 3 medios. Ese va a ser nuestro autovalor del operador S cuadrado. En este caso, ¿cuánto vale S? Vale un medio. ¿Por qué? Porque estamos midiendo una partícula que tiene spin un medio. ¿Y dónde viene realmente la magia de todo esto? Bueno, pues ¿qué vamos a hacer con los operadores SX y SY? Y vamos a fijarnos en una cosilla. Bueno, como estamos trabajando en la base SZ, vamos a tener una base de U y D. Es decir, spin hacia arriba, spin hacia abajo. Esta es la base que utilizamos porque hemos escogido SZ. Y todos los demás vectores, digamos, en cualquier dirección, se pueden expresar en base a estos dos. ¿Qué es lo que pasa si yo hago actuar SX sobre el U? Pues fijaos bien, esto es hacer h barra medios por el 0, 1, 1, 0 sobre el U, que es el 1, 0. ¿Y esto qué me queda? Pues me queda que es primera fila por primera columna, es decir, h barra medios por 0, 1. ¿Qué pasa si hago actuar el SX sobre el D? Pues esto es h barra medios primera fila por primera columna 1, 0. Es decir, este me lo pone este valor, perdón, sí, este valor, y me lo baja. Y a este me lo sube. Es decir, me cambia el valor que tenga. Y si yo hago actuar el SI, hago la misma operación y me va a quedar lo siguiente.
Y claro, uno se pregunta, vale, yo veo que estos me cambian de posición, pero no exactamente a cada uno de ellos. O sea, es decir, este, por ejemplo, me lo transforma bien, el U en el D y el D en el U, ¿vale? Y este me lo transforma, pero multiplicado por I y por menos I. Puedo yo, si tengo un estado general, que vamos a poner así, que sea, pues por ejemplo, alfa por U más beta por D, que me cambie el spin y si está abajo me lo ponga arriba y si está arriba me lo ponga abajo, o algo parecido, pues la respuesta es sí. Es decir, yo voy a coger y voy a hacer lo siguiente, y esto es un clásico de lo que se llaman los operadores escalera. Estos se utilizan no solo en momento angular, cuando estudiamos el momento angular de una partícula, sino también cuando estamos con el oscilador armónico, por ejemplo. Porque a partir de los operadores en posición y momento, también vamos a poder construir operadores escalera que nos vayan subiendo estados de diferentes energías. Y en este caso, yo diría que todos los que he visto se fabrican de esa manera. Vamos a fabricar un estado que nos suba el spin, que va a ser igual al Sx más el I por el Si. Y un estado S menos, que va a ser Sx menos I por Si. ¿Por qué? Pues por lo siguiente. Si yo cojo este, por ejemplo, y lo hago actuar sobre, por ejemplo, vamos a poner el estado D, ¿qué me va a quedar esto? Pues esto va a ser Sx por D más I por Si por el D. ¿Y esto qué era? Pues vamos aquí, Sx por el D nos queda h barra medios por el U. Y el este es Si por el D, que es menos I por el U. Pero teníamos este multiplicado por I, es decir, al cuadrado. Y por lo tanto, esto va a ser h barra medios por el U más h barra medios por el U. Y por lo tanto, esto va a ser h barra por el U. ¿Qué es lo que va a pasar si yo multiplico, es decir, hago actuar ese operador sobre el operador D? Pues vamos a comprobarlo. Vamos a coger y vamos a hacer el S más, sobre el U, al revés. Y lo volvemos a escribir, Sx sobre el U más I por Si por el U. Y esto es Sx sobre el U, que nos da h barra medios y para abajo, más I por Si sobre el U, que es I cuadrado h barra medios sobre el D. Pero como I al cuadrado es menos 1, este nos va a quedar negativo y por lo tanto este con este tal y 0. Es decir, no podemos subir más allá de ese valor que es el máximo, que es un medio. Y lo mismo va a suceder con el operador menos. Yo os recomiendo que probéis a hacerlo y ya veréis cómo os va a quedar que ese menos sobre el U os queda h barra por el D y que ese menos sobre el D os va a quedar 0. Vale, y ahora ¿cómo combinamos todo esto? Es decir, yo parto de un estado cualquiera, psi, que voy a representar como el autovalor S, bueno, autovalor entre comillas, y el M sub S. ¿Y qué utilizo yo para estudiar esto? Pues voy a utilizar el siguiente conjunto de operadores. Es decir, voy a coger
el valor del módulo, del spin, módulo entre comillas, el valor del que he cogido como base. Podría coger cualquiera, ojo, puedo coger como base el SX, el SI, cualquiera de ellos. Y luego voy a coger el operador más y el operador menos para poder estudiar cómo suben o cómo bajan y qué valores tienen cuando suben o bajan. Una cosa que es bastante recomendable, pues coger y decir, vale, yo tengo aquí estas relaciones de conmutación y anticonmutación. Yo recomiendo, digamos que es como dejar como ejercicio, ¿cuánto vale S más con S menos? ¿Y cuánto vale cualquiera de estos dos, S más menos, con SZ? Y hallar, pues, que cuánto vale esas relaciones de conmutación y qué es lo que os queda. Y aquí es donde podéis ver cuál es la, digamos, la potencia de esa notación de Dirac. Cuando tenemos esto, nosotros lo que hacemos es coger dos autovalores que nos representan el sistema y son independientes, es decir, conmutan los operadores que nos dan estos autovalores, que son estos dos de aquí, que forman lo que he dicho, un CCOC, y luego cogemos esto de aquí, que esto es son un par de operadores que nos permiten trasladarnos a lo largo de todo el sistema. Es decir, ahora mismo solo tenemos dos estados, spin arriba y spin abajo y spin arriba, es decir, esto. Si yo tengo una partícula que está aquí en este estado, hacer actuar cualquiera de estos dos simplemente nos dice, pues está aquí o está aquí. Vale. Pero estos lo que nos permiten es saltar, es decir, el S más nos lleva al estado arriba y el S menos nos lleva al estado abajo. Y luego, si volvemos a hacerlo actuar, nos lleva a 0. Y este también, si lo volvemos a hacer actuar, nos llevaría a 0. Esto ahora es un poco chorradita, pues vamos a ser claros, porque esto solo tiene dos estados, pero luego, más adelante, veremos, por ejemplo, en un oscilador armónico vamos a tener muchos más niveles de energía. Y nosotros, a través de unos operadores que llamamos A más y A menos, bueno, A menos normalmente se pone así, pero a veces se le pone el menos, es lo que nos va a llevar a poder subir a diferentes estados de diferentes energías. Y además, esto es la base de la mecánica cuántica de campos, porque nosotros lo que vamos a tener son campos en el espacio o en el espacio de momentos o lo que sea, y este nos lo ha dado un operador escalera más. Y si queremos meter otro campo, pues metemos otro operador escalera y tenemos otro campo. Si le queremos eliminar uno de esos campos, metemos este y volvemos al estado anterior. La verdad es que es una cosa muy chula y es muy interesante. Bueno, pues nos vamos a quedar con esto. Espero que os haya gustado y no olvidéis suscribiros, por favor. Hasta la próxima.